Ya, ahí estamos grabando. Entonces, lo que nos toca esta semana es la ayudantía 7, que es básicamente funciones de costos y además la obtención de las funciones de oferta, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en la pregunta 1 que vimos en la cápsula, teníamos que calcular la función de costos de corto plazo a partir de los precios unitarios de los factores productivos, trabajo y capital, ¿cierto? Y dado un nivel de producción Q fijado entonces para un determinado nivel de tecnología que lo da la función de producción, KL elevado a un medio. Entonces, en base a eso se obtienen los costos, luego se analizan los rendimientos de escala, ¿ya? Eso se puede ver, este, ¿cómo es? Se puede ver a través de la función de producción, ¿ya? Por ejemplo, si uno amplifica por lambda, acá creo que no presenta, pero a través de la función de costo también se puede analizar, ¿cierto? Viendo la forma, si es, por ejemplo, creciente, si es decreciente, etc. ¿Ya? Si crece como a tasa normal, etc. Ya. Luego, entonces, una vez que obtenemos la función de costos, podemos calcular los costos marginales, los medios variables, fijos y total, ¿cierto? Esto, el costo marginal es la derivada de la función de costos, los costos medios variables, es tomar la parte variable nomás, es decir, la parte que depende de la producción Q, y dividirla por Q. Los costos fijos son la parte que no depende de Q, que independiente de la cantidad producida siempre se tiene que pagar lo mismo, y ahí eso se divide por Q. Esto es una función asintótica siempre, y la función de total, costo medio total, corresponde al costo medio variable más el costo medio fijo. ¿Ya? Y ahí se tienen que buscar las economías de escala. Ya, las economías de escala se dan cuando el costo medio es decreciente, que es lo mismo que decir que su derivada sea negativa. Ya, después la producción óptima y la función de beneficios óptimos se entiende a través del precio igual al costo marginal. ¿Ya? Siempre lo que nosotros estamos viendo aquí es P igual al costo marginal, al menos ¿cómo se llama? En competencia perfecta. ¿Ya? En general siempre va a ser ingreso marginal igual a costo marginal. Pero como acá el precio no depende de la cantidad, entonces el ingreso marginal es igual al precio y el precio es igual al ingreso marginal. ¿Ya? Se tiene que entender el precio no solo como el ingreso marginal, sino además como la función de ingreso medio, es decir, la demanda que enfrentaría esta firma. Y bueno, ahí se obtiene, digamos, la función de beneficios óptimos que permitiría, o bueno, se obtiene a través de la función de producción, Q, que depende de este precio mercado P, reemplazándolo, ¿cierto? Acordémonos que los beneficios económicos son P por Q menos los costos de Q. Y aquí, bueno, esta es más teórica y tiene que ver con cómo yo defino el rango de precios. ¿Ya? En el corto plazo, uno siempre optimiza a través de P igual a costo marginal con el precio mayor o igual que el costo medio variable. ¿Ya? En el caso de largo plazo, se tienen que buscar por lo menos beneficios normales, es decir, beneficios iguales a cero, ¿ya? O beneficios sobrenormales, que serían beneficios mayores que cero. Entonces, para eso, para asegurar eso, los precios, que son los ingresos medios, tienen que ser por lo menos iguales a los costos medios totales, ¿ya? Entonces, la diferencia es que en el corto plazo, uno puede estar operando bajo los costos medios totales, lo que implicaría que tendríamos beneficios económicos negativos, pero sí o sí se tiene que asegurar que el precio sea mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Es decir, que estemos asegurando que por lo menos lo que nosotros ganamos alcanza a cubrir la parte variable ya de la producción. Entonces, implicaría que existe rentabilidad para seguir operando durante el corto plazo. Y en el largo plazo ya estaríamos buscando beneficios positivos o iguales a cero, por lo que nosotros tendríamos que buscar precios o ingresos medios que sean mayores que el costo medio total. ¿Ya? En específico, tienen que ser mayores o iguales que el costo medio mínimo. Cuando está en el costo medio mínimo, tendríamos el punto de cierre de largo plazo. Cuando estamos en el costo medio variable mínimo, estaríamos en el punto de cierre del corto plazo. Y eso. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. P igual a costo marginal, ¿ya? Pero aquí vamos a incorporar más firmas. Entonces, la pregunta 2 dice así. Considere en empresas precios aceptantes en un mercado bajo competencia perfecta, cada una con la siguiente estructura de costos, ¿ya? Y ahí podemos ver la estructura, ¿cierto? Donde Q sub I es la cantidad producida por cada empresa. La función de demanda del mercado corresponde a P igual a 120 menos 3Q. En base a esta información, obtenga las funciones de costo marginal, de costo medio variable y costo medio fijo. Y además grafique. Ya, entonces, voy a ir anotando esta cuestión. Lo voy a anotar por acá. Tenemos Q sub I cuadrado más Q sub I
más 300. Perfecto. Vamos a ir a la pizarra. Cualquier duda me avisas, ¿ya? Ya. Entonces tenemos n firmas, y todas estas n firmas tienen la misma estructura de costos. ¿Cuál es la estructura? C de Q sub i es igual a Q sub i al cuadrado más 8Q sub i más 300. Entonces, como dijimos, esto se aplica para todas las firmas, o para la firma yésima, con i desde 1 hasta n. Entonces, la letra A, o el inciso A, nos piden calcular ya, el costo marginal, el costo medio variable y el costo medio fijo. Entonces, el costo marginal corresponde al costo adicional que me implica producir una cantidad adicional de producto relacionado con este valor Q. Entonces esto sería la derivada del costo total con respecto a Q. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer para una firma. Y esta sería entonces 2Q sub i más 8. ¿Okay? Luego, el costo medio variable implicaría tomar la parte de los costos variables y dividirlas por Q. ¿Por qué? Porque el costo medio variable es cuánto me cuesta en promedio cada unidad, ¿ya? Asociado entonces a la parte variable. Y eso se calcula como Q sub i al cuadrado más 8Q sub i, todo eso dividido en Q sub i, ¿ya? Entonces en este caso sería Q sub i más 8. ¿Ya? Ahí podemos notar que siempre el costo marginal va a ser mayor que el costo medio variable, ¿ya? A excepción cuando el costo o la producción sea igual a 0. Ahí en ese caso van a ser iguales. El costo medio fijo corresponde a los costos fijos, que son de 300. Notemos que estos son costos fijos porque independiente de la cantidad producida, siempre vamos a tener que costear estas 300 unidades monetarias. Entonces sería los costos fijos dividido en Q. Y eso va a ser 300 partido en Q sub i. Ahí, si podemos ver, está la forma asintótica de la que yo estaba hablando anteriormente. También podríamos obtener los costos medios totales, que corresponden a la suma del costo medio variable más el costo medio fijo. Lo cual tiene sentido porque el costo total corresponde a la suma del costo variable más el costo fijo. Entonces, si lo dividimos en Q, viene a ser exactamente lo mismo, en la misma ecuación. ¿Ya? Y ahora podemos graficar esto para ver qué pasa. Aquí vamos a poner Q sub i, para hacer referencia a que estamos haciendo el análisis por empresa o por firma. Tendríamos, en primer lugar, algo así, por ejemplo. Eso vendría a denotar el costo marginal. Vamos a poner ahí, costo marginal de Q sub i. ¿Ya? ¿Dónde se da esto? En 8, ¿ya? Pero voy a avanzar. Tendríamos, por otro lado, en el mismo intercepto, la función de costo medio variable. Costo medio variable de Q sub i. Ahí podemos notar que ese es Q sub i más 8, y esta es 2Q sub i más 8. Y entonces, para valores positivos de producción, ya podemos ver que siempre el costo debería ser, digamos, parecido al doble. Entonces ahí vamos a poner 8. Ok, ahí estamos bien. Y los costos medios fijos, que vendrían a ser 300 partido en Q sub i, voy a verlos como... ¿Cómo podríamos verlo? Ya, así no. Es una asintótica. Estos son los costos medios fijos asociados a Q sub i. ¿Ya? Lo cual tiene sentido porque si nosotros arrendamos, por ejemplo, supongamos que estamos arrendando un local por 300 unidades monetarias, mientras más yo produzca, ¿cierto? En promedio, digamos como que este costo se va distribuyendo por las unidades que yo produzco. Y por esa razón, ¿cierto? Los costos medios fijos tienden a diluirse y llegar hasta cero. Y además, bueno, podemos hacer la suma, que vendría a ser el costo medio total, que es la suma entre el costo medio, ahí, supongamos una cosa así, entre el costo medio variable y el costo medio fijo. ¿Ya? Este sería el costo medio total.
Ya, entonces, a mayor producción, el costo medio fijo tiende a cero, el costo medio variable, por ende, tendría que parecerse más, cada vez más, al costo medio total. ¿Ya? Lo cual tiene sentido por esta ecuación que está acá. Y eso. Y lo otro que iba a decir es que el mínimo costo medio siempre intersecta con la curva de costos marginales. Lo mismo con el costo medio variable. Si hubiera sido, por ejemplo, una estructura cuadrática, también cortaría con el costo marginal, ¿ya? Los mínimos del costo medio total y el costo medio variable siempre van a estar dados por la intersección con el costo marginal. Eso es muy importante. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el costo medio mínimo, entonces puedo decir, una forma sería derivar el costo medio e igualarlo a cero. Y otra forma sería igualar el costo marginal con el costo medio, y obtendríamos esta situación. Lo mismo con el costo medio variable. Ok. Hasta ahí llegamos. Creo que sí, estaríamos. Ya. Después nos dice, encuentre la función de oferta de mercado. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? No, todo claro. Ah, ya, perfecto. Ya. Una cosa que yo no dije es que estamos en presencia de costos fijos, lo que implicaría que estamos en el corto plazo. La diferencia entre el largo plazo y el corto plazo es que en el largo plazo yo puedo optimizar la contratación o utilización de todos mis factores productivos, ¿ya? Lo que implicaría que no existirían costos fijos. Pero en el corto plazo yo voy a tener por lo menos uno de mis factores productivos en un nivel fijo. No lo puedo alterar. Por ejemplo, no sé, tengo que restringirme a un determinado número de máquinas o a un determinado número de plantas para mi operación. Entonces, eso implicaría que no voy a llegar a costos necesariamente óptimos, ¿ya? Siempre los costos de corto plazo van a ser mayores o iguales que los costos de largo plazo. ¿Por qué? Porque no necesariamente se está dando la optimización. Entonces, eso hace que aparezcan costos fijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un determinado o mucho, o bueno, por lo menos un factor productivo que está fijo. Entonces, en el corto plazo tenemos costos fijos, lo que hace que aparezcan, digamos, costos medios fijos y eso. En el largo plazo, los costos totales son iguales a los costos medios variables, no existen como costos medios fijos. Ya, en el corto plazo, yo lo que quiero asegurar, siempre para maximizar, es que el precio sea igual al costo marginal. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? De la función de beneficio, que sería P por Q menos la función de costos, ¿cierto? Nosotros derivamos, primera derivada, el precio, menos la derivada de C en Q, que sería el costo marginal. Esto es igual a 0. Entonces de ahí se obtiene que el precio es igual al costo marginal, ¿ya? Siempre y cuando el precio sea un factor exógeno, ¿ya? Eso es importante. Ahí el precio, si nosotros dividimos el ingreso por Q, nos quedaría solo el precio, ¿ya? Entonces ahí obtendríamos el ingreso medio. Y si nosotros derivamos el ingreso con respecto a Q, también obtendríamos el precio, ¿ya? Solo porque el precio no depende de la cantidad, en competencia perfecta por lo menos. Entonces tenemos eso, esa es la primera condición, el precio igual al costo marginal. Y la otra condición es que nosotros queremos asegurar la rentabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos en corto plazo no nos importa mucho si obtenemos beneficios positivos o negativos, ¿ya? Acordémonos que estos son beneficios económicos, ¿ya? Entonces, si es negativo, lo que implica que podrías estar ganando plata, sí, pero no tanto como tu segunda mejor opción. Si son iguales a cero, serías indiferente entre seguir operando en esta industria, en este mercado, o irte a tu segunda mejor opción, en otro mercado. Y ya teniendo beneficios sobrenormales, que serían beneficios positivos, estarías diciendo que efectivamente estás ganando más que en tu segunda mejor opción. Entonces, hay una diferencia con los beneficios o las utilidades contables, en el sentido de que se les resta el costo de oportunidad. Entonces, en el corto plazo no nos interesa mucho que tengamos beneficios negativos, pero sí nos interesa que por lo menos que la plata que nosotros recibimos por unidad nos alcance a cubrir el costo asociado a la producción de esa unidad. Eso está asociado entonces con los costos variables, ¿ya? Por unidad. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable, ¿ya? En específico, el costo medio variable mínimo. Entonces, esas son las dos condiciones que nosotros tenemos que buscar para encontrar nuestra función de oferta individual. Entonces, tenemos el costo marginal, tenemos el precio, encontremos el costo medio variable mínimo. Podemos ver que el costo medio variable, podemos verlo gráficamente y a través de esto, que es una función lineal, y el mínimo, dado que nosotros queremos siempre que Q sub i sea mayor o igual que 0, estaría dado cuando Q sub i es igual a 0.
Es decir, cuando el costo medio variable es 8. Entonces ya tenemos una condición. Primero que todo, el precio tiene que ser mayor o igual que 8 para que una de estas firmas opere. Así aseguramos que por lo menos estemos cubriendo los costos medios variables. ¿Ya? Y vamos quizás a quedar debiendo los costos medios fijos. ¿Ya? Y lo otro es que el precio tiene que ser igual al costo marginal, que sería 2Q sub i más 8. ¿Ya? Antes de seguir, usualmente las curvas que son lineales, ¿cierto? Igual es fácil verlo gráficamente, ¿cierto? Que el mínimo se da en Q igual a 0. Pero si nos dieran, por ejemplo, una cuadrática, ahí lo que podríamos hacer para encontrar el mínimo sería derivar el costo medio variable e igualarlo a 0. Y ahí obtendríamos la cantidad que minimiza el costo medio variable. Luego reemplazamos esa cantidad dentro del costo medio variable y obtendríamos el mínimo costo medio variable. Entonces, siguiendo, el precio es igual al costo marginal, y de aquí obtenemos que la cantidad ofrecida por una firma para el precio de mercado P tendría que ser P menos 8 partido en 2. ¿Ya? Y con la otra condición, que el precio tiene que ser mayor o igual que 8. Entonces, esto de aquí corresponde a la función de oferta individual. Esto es lo que ofrecería una firma, ¿ya?, para un determinado precio de mercado. Por ejemplo, si el precio fuera 8, podemos ver que la firma ofrece 0. Si el precio fuera 9, ofrecería 0,5. Y así. Entonces no es tan difícil. Ya. Pero eso es para una firma. Entonces lo que nosotros queremos es obtener la función de oferta. Y la función de oferta del mercado corresponde a la suma, uy, me quedó horrible, ahí ya, desde i igual a 1 hasta n de todas estas funciones que encontramos nosotros. Ahí podríamos poner que también es una función óptima. ¿Ya? Entonces tendríamos que sumar las ofertas de cada una de las n firmas. En este caso, como todos tienen la misma estructura de costos, esto vendría a ser lo mismo que n veces la cantidad ofrecida por una firma. Si tuvieran distintas estructuras de costo, ¿ya?, en ese caso tendríamos que hacer el análisis separado y luego hacer la suma. ¿Ya? Pero ahí tendríamos que tener mucho ojo para qué precios operan y todo. ¿Ya? En este caso es bastante simple. Entonces, la oferta de mercado tendría que ser n veces P menos 8 medios. ¿Ya? Con P mayor o igual que 8. Esa es la oferta de mercado. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo claro. Ya. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es asegurar un nivel de precios, por ejemplo, imagínate esta raya roja, ¿ya?, que nos permita operar. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos aquí, aquí estaríamos en el costo medio mínimo. ¿Ya? Ahí estaríamos operando para beneficios iguales a 0. ¿Por qué? Porque, voy a anotarlo igual, voy a ponerlo por acá. Los beneficios, dijimos que son los ingresos totales menos los costos totales. Si yo lo divido por Q, me queda beneficio partido en Q es igual al precio, que es el ingreso medio, menos el costo medio. ¿Okay? Y luego, entonces, el beneficio es igual a el precio menos el costo medio multiplicado por Q. Entonces, si el precio es igual al costo medio, obtendríamos en este punto que los beneficios son 0. ¿Ya? Si el precio es menor que el costo medio, mínimo, entonces obtendríamos beneficios negativos. Y lo que nosotros queremos asegurar, ¿cierto?, es que este nivel de precios sea por lo menos igual al costo medio variable mínimo. Entonces, desde aquí hacia arriba, las empresas operarían. Desde el 8 hacia abajo, ya no estarían operando. ¿Ya? Y exactamente en el punto 8, que sería el punto de cierre de corto plazo, cuando el precio es igual al costo medio variable mínimo, ¿cierto?, ahí seríamos indiferentes entre seguir operando en esta industria e irnos a la segunda mejor opción. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, P igual a costo marginal primero, igualamos, por ejemplo, aquí, y luego evaluamos ese precio, ese ingreso medio, con respecto a la función de costo, para obtener nuestros beneficios. Eso es por firma. Ya, luego nos dice, determine el equilibrio del mercado, P de Q. ¿Cómo varía el equilibrio ante un aumento en el número de firmas existentes en el mercado?
explique conceptual, analítica y gráficamente. Ya, entonces, para obtener el equilibrio del mercado, una vez que ya obtuvimos la función de oferta, tenemos que incorporar la función de demanda, ¿cierto? Que nos dan acá. Y ahí obtendríamos el equilibrio. 120 menos 3Q. Voy a anotarlo. Ya. 120 menos 3Q. Ah, bueno, lo otro, a ver. Ya. Lo otro es que en la pregunta B, ¿sí? Me dicen P en función de Q, entonces deberemos encontrar P en función de Q. Eso es algo que me falta. Encontramos Q en función de P. Ahí podríamos hacer el análisis, ¿cierto? Que tampoco es tan difícil, sería... ya, sería P de Q ofertado, 2 partido en N, si no me equivoco, por Q, más 8. ¿Sí? Creo que sí. Entonces esto es para un precio mayor o igual que 8. Ya. Esta es la función de oferta P de Q. Bueno, en verdad es la función inversa. La función de oferta inversa. Ya. Voy a borrar la parte de arriba, porque ya la utilizamos. No, en verdad, eso de arriba. Porque ya gráficamente se entendió qué es lo que estábamos haciendo. Esto lo voy a pasar para acá. Porque sí, lo necesitamos, ya. Ya, entonces, ahora vamos a incorporar la función de demanda inversa que nos dan, que era 120 menos 3Q. Voy a ponerle Q sub O, 120 menos 3Q sub D. Entonces, el equilibrio de mercado bajo competencia perfecta estaría dado cuando las curvas igual, ¿cierto? Y ahí obtendríamos la cantidad de equilibrio. Entonces, nos quedaría 2 partido en N por Q asterisco más 8 es igual a 120 menos 3Q asterisco. ¿Ya? De aquí entonces podemos decir que 2 partido en N más 3, claro, por Q asterisco es igual a 120 menos 8, es decir, 112. ¿Ya? De obtendríamos que Q asterisco, la cantidad de equilibrio, tendría que ser 112 N dividido en 2 más 3N. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí entendí. Ya. Y luego el precio de equilibrio tendría que ser, por ejemplo, 120 menos 3Q asterisco o 2 partido en N por, por Q asterisco más 8. Ya podríamos usar, por ejemplo, la oferta. Me quedaría 224 dividido en 2 más 3N y todo eso más 8, si no me equivoco. Creo que sí. Entonces sería igual a 224 más 16 más 24N dividido en 2 más 3N. ¿Sí? Creo que sí. Ya, y 224 más 16 sería 240, si no me equivoco. 240 más 24N, y todo eso dividido en 2 más 3. Entonces, ahí vamos a anotar. El precio de equilibrio sería 240 más 24N dividido en 2 más 3N. Voy a borrar esta parte de acá. Ya, y nos dicen que tenemos que ver cómo varía. Lo tengo por acá. Ya, ¿cómo varía el equilibrio ante un aumento en el número de firmas? ¿Ya? Entonces lo que tenemos que calcular es cómo varía el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio ante un aumento de firmas. Entonces podemos calcular eso a través de la derivada parcial con respecto a n. Entonces nos daría la derivada de lo de arriba con respecto a n, que sería 112, multiplicado por el denominador, 2 más 3n,
menos la derivada de lo que está abajo, en n, o sea, 3 por 112, que serían 336n. Todo eso dividido entonces en 2 más 3 n al cuadrado. ¿Ya? Nos quedaría entonces 224, ¿sí? Más 336n menos 336n, se nos van esos términos. Nos quedaría 224 dividido en 2 más 3n al cuadrado. Y claramente eso es positivo, lo que implicaría que un aumento del número de firmas aumenta la cantidad de equilibrio. Y ahora con respecto al precio de equilibrio, tendríamos la derivada del numerador con respecto a n, que sería 24, multiplicado por el denominador, 2 más 3n, menos la derivada del denominador con respecto a n, 3, por el numerador, que sería 240, más 24n. Todo eso dividido entonces en el denominador al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 48, ¿ok? Más 24 por 3n, pero podemos ver que acá también hay un término 24 por 3n, se nos irían. Entonces nos quedaría 48 menos 240 por 3. 240 por 3 es 720. Dividido todo eso en 2 más 3n al cuadrado. ¿Sí? Entonces 48 menos eso me da menos 672. Dividido en 2 más 3n al cuadrado. Y eso sería claramente negativo. Entonces, estamos diciendo que ante el aumento del número de firmas, el precio de equilibrio debería caer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se explica esto? Esto se explica a través de la función de oferta y demanda. ¿Cómo es eso? Porque si nosotros ponemos acá, bueno, la cantidad de equilibrio, el precio, ¿cierto? Tendríamos la función de oferta, que es igual, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto que está acá, ¿ya? Por ejemplo, sería algo así. Operan claramente para un precio mayor o igual que 8. ¿Ya? Esa es nuestra función de oferta. Q sub O de P. Y nuestra función de demanda es la que se mantiene constante, digamos. No presenta como variación. Supongamos que 120 es mayor que 8. Bueno, sí, de hecho sí. No hay supuesto. Claro, este es 120, esto es 8. Ya, perfecto. En la parte de abajo es 120 partido en 3, o sea, 40. El máximo que se podría llegar a comprar, 40. Ahí. Ya, y inicialmente entonces el equilibrio está aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta el número de firmas, podemos ver que lo que debería estar pasando es que, como entran más firmas, ya la oferta se expande hacia la derecha. Entonces deberíamos esperar algo así. ¿Okay? Ahí igual es importante ver que el precio de equilibrio, ¿sí? Ahora disminuye, ¿sí? Con respecto al caso inicial, y la cantidad de equilibrio aumenta, que es exactamente lo que nosotros estamos viendo analíticamente a través de estas derivadas parciales. ¿Ya? Ahora bien, es importante ver que como el precio de equilibrio, ya que es el precio que van a estar, digamos, como el precio al que están operando las firmas, como el precio de equilibrio baja, ¿ya? Entonces, eso va a implicar que las cantidades ofrecidas, ¿cierto?, también van a bajar. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? Hasta que se llegue a 8. Cuando se llegue a 8 ya en verdad todas las firmas van a dejar de producir. Entonces eso es importante, que van a empezar a entrar firmas siempre y cuando, digamos, se asegure que el precio de mercado no baje por debajo de las 8 unidades monetarias. Ya. Y nos queda el inciso D, que ya es el último, en verdad, que nos dice, dado el precio de mercado de 19,2 unidades monetarias por unidad, tenga la cantidad producida y el beneficio económico de cada firma, el número de firmas existentes en el mercado y la cantidad demandada, de manera de asegurar un equilibrio bajo competencia perfecta. Entonces nos dicen que esta va a ser la C. Bueno, ahí tenemos
tendríamos como todo, pero en verdad lo voy a hacer de nuevo para ver si se entendió bien. ¿Ya? Entonces tenemos acá las estructuras. Vamos a hacer entonces la última, que es la D. ¿Ya? Y hay que anotar entonces que P de Q sub D es igual a 120 menos 3 Q sub D. Ya, y ahora nos dicen que el precio es igual a 19,2. ¿Ya? ¿Qué podemos obtener de esto? Podemos obtener la demanda al tiro. ¿Ya? Entonces la cantidad, digamos, que nosotros buscaríamos en el equilibrio tendría que ser 120 menos 19 dividido en 3. 120 menos 19,2 dividido en 3 me da 33,6. O sea, la cantidad de equilibrio bajo competencia perfecta tendría que ser 33,6 unidades. ¿Ya? Eso es importante. Y ahora podemos ver, por ejemplo, para el caso de una firma, qué pasaría, cuántos deberían estar ofreciendo ellos, ¿sí? Y eso sería entonces la cantidad ofertada óptima de una firma sería 19,2 menos 8, y todo eso dividido en 2, 5,6. Ahí podemos ver claramente que el precio cumple con esta restricción, que es mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Entonces podríamos poner 5,6 unidades por firma. Y obviamente la oferta de mercado, QDP, tendría que ser n veces eso, o sea, 5,6 n. Como nosotros estamos asegurando competencia perfecta y un equilibrio, estaríamos diciendo que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad demandada es 33,6, la cantidad ofertada sería 5,6 n. Por lo tanto, el número de firmas tendría que ser 33,6 dividido en 5,6, y eso es 6. O sea, estamos diciendo que para un precio de mercado de 19,2 unidades monetarias por unidad, existirían 6 firmas operando en este mercado. Ya. Y en base a eso, podemos obtener claramente bueno, sabemos que en total se va a hacer 33,6 unidades, ¿ya? Y cada empresa aporta con 5,6 unidades, ¿ya? Puede ser alguna cantidad como, no sé, por ejemplo, kilos o litros, no sé. ¿Y qué más podemos calcular? ¿Qué más nos piden, de hecho? Ya obtuvimos la cantidad producida, ya tenemos que encontrar el beneficio económico de cada firma. Entonces, el beneficio económico debería ser precio por la cantidad menos los costos asociados a esa producción. ¿Qué sabemos? Sabemos que el precio es de 19,2, las cantidades ofrecidas de cada firma son 5,6, y los costos son los que nos dan la estructura de costos, ¿ya? Que sería Q sub I, bueno, en este caso 5,6 al cuadrado, más 8 por 5,6, más 300, ¿ya? Si yo calculo los costos totales, eso me daría 8 por 5,6, y esto más 300, me da 376,16. ¿Ya? Los ingresos serían 19,2 por 5,6, y si a eso le resto los costos, me da en total menos 268,64. No sé si yo lo calculé bien, lo voy a calcular de nuevo por si acaso. Igual si quieres puedes ir comprobando también. Claro, me da eso. Entonces, esto es el beneficio por firma, ¿ya? Y por lo tanto, el beneficio, digamos, del mercado o de los oferentes sería n veces el beneficio de cada una de las firmas. Entonces, si eso lo multiplicamos por 6, me quedaría menos 1.611,84. En ambos casos es menor que 0. ¿Ya? Es importante ver eso porque el beneficio económico nos da negativo, pero sabemos que, digamos, el ingreso me alcanza para cubrir los costos variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio es mayor o igual que 8. Otra forma de calcular el beneficio por firma sería viendo los ingresos medios, que son el precio, menos el costo medio, evaluado claramente en la cantidad Q sub I, multiplicado por la cantidad Q sub I. ¿Ya?
Los costos, claro, los costos medios no los obtuvimos, pero igual los podemos calcular acá. 19,2 menos, sería Q sub I, 5,6 menos 8. Creo que esté bien, sí, sí, sí. Menos 300 partido en Q sub I, 5,6. Y eso multiplicado por 5,6. ¿Ya? Entonces los costos medios nos darían 5,6 más, sí, más 8 y más 300 partido en 5,6. Eso me da 67,17 aproximadamente. Esos son los costos medios. El ingreso medio es 19,2, le restamos los costos medios, nos da menos 47,97 aproximadamente. Entonces ese sería el beneficio por unidad, y eso lo multiplicamos por el número de unidades, que es 5,6. Y ahí nos daría menos 268,64, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se comprueba que el cálculo es el mismo independiente si lo hacemos a nivel total o a nivel medio. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Creo que ya no nos falta nada más. No, ahí estamos. Eso sería la ayudantía. No sé si te quedó alguna duda. No, en verdad no me quedó ninguna duda. Todo claro. Ya, todo claro. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que buscar siempre, en corto plazo, el precio igual al costo marginal y asegurar la rentabilidad en el corto plazo a través de esta ecuación, que el precio sea mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Ahora, si el precio, por ejemplo, fuera mayor o igual que el costo medio mínimo, bienvenido sea porque estamos cubriendo este análisis en el sentido de que sí estamos asegurando la rentabilidad, pero además estaríamos diciendo que acá los beneficios serían mayores o iguales que cero. ¿Ya? Acordémonos que el beneficio es igual al precio menos costo medio multiplicado por... Entonces, si el precio es mayor que el costo medio, por ejemplo, tendríamos beneficios sobrenormales, beneficios económicos positivos, lo cual es bueno. Y eso. Bueno, espero que se haya entendido todo. En verdad, esta parte es como bien... No es tan difícil, no es tan difícil. Yo creo que más hay que ver la parte conceptual en el sentido de función de producción. Pero esto aquí siempre es muy parecido. Precio igual a costo marginal, ¿cierto? Y pueden haber algunas variaciones, pero en verdad no es tan difícil. Ahora, lo que sí estamos pensando ya en la última ayudantía de la próxima semana es incorporar, bueno, ver el caso de los puntos de cierre también, pero incorporar distintas estructuras de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos que las N empresas operan con esta estructura de costos. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tienes dos estructuras distintas? ¿Ya? Ahí aparecería, digamos, una oferta que es convexa, si no me equivoco. ¿Ya? Y eso igual es importante analizar. Pero, al menos esta parte básica es como la noción de lo que es maximización de los beneficios. Así que, todo ok. Y eso, espero que se haya entendido. Y nos vemos la próxima semana, si es que sale todo bien. Sí, súper. Muchas gracias, Cristian. Que estés bien. Ya, vale, que esté bien igual. Chao.